Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un placer contar con la presencia de todos ustedes y les agradezco mucho el interés por esta charla. Mi nombre es Miriam Joyek, soy la directora de la especialización en Economía Social y Gestión de Entidades sin fines de lucro de nuestra casa, la Universidad Nacional de Lanús. A través de la especialización nos proponemos aportar a la formación de profesionales y de gestores de la economía social, buscando fortalecer a través de aquellos que acompañan a las organizaciones de la economía social, solidaria y popular, fortalecer este sector, que además es un sector significativo de la economía de nuestro país, representa aproximadamente un tercio economía del país, aporta al movimiento económico y también es generador de fuentes de trabajo. Con lo cual, nosotros entendemos la importancia de este sector y por eso la importancia de la especialización. Que además les cuento que en nuestra casa también tenemos el Observatorio de la Economía Popular, con quien articulamos, porque hay tres ejes en los cuales nuestra universidad, una universidad pública, que cree en la educación al servicio de la comunidad, tiene tres ejes importantes: el académico, el educativo, el de cooperación, que es el del trabajo directo con la comunidad y con las organizaciones, y a través de la especialización, específicamente con las organizaciones de la economía social, y las líneas de investigación, que también están pensadas al servicio de la comunidad, ¿no? Y en esto es a través del observatorio que mantenemos un diálogo constante con las organizaciones, tratando de pensar juntos cuáles son las líneas de investigación que se necesitan. Y para esto es necesario, por un lado, contar con conceptos teóricos sólidos, pero también con herramientas que permitan, ¿no?, esta gestión y esta articulación. El día de hoy, en el seminario llamado La cuestión social y el capitalismo de acumulación flexible, a cargo de Christian Zuckdorf, a quien le agradezco muchísimo que haya puesto a disposición este panel tan interesante con Alejandro Horowitz y con Javier Rodríguez, que ya vamos a saber un poquitito más de ellos. Lo que buscamos es, por un lado, rescatar la historia, y la historia como eje fundamental para entender nuestro presente y poder saber, bueno, cuáles fueron las herramientas que en algún momento pudieron ser útiles, y en esta propuesta de esta charla en particular, que tiene que ver con el capital y el trabajo, y cuáles quizás hoy tenemos que repensar, inventar, crear. Y para esto es necesario que constituyamos un pensamiento crítico, poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Perdón. Poder ser críticos de nuestros propios saberes y de nuestras propias prácticas para poder inventar y entender el presente que nos toca. Así que yo agradezco muchísimo la charla y el tema de hoy, a Christian, que es doctor en filosofía de nuestra casa y tiene un postdoctorado de la UBA, docente, investigador, también autor de varios libros. Es un lujo que estés acá y un lujo el panel que nos ha propuesto. Así que sin más, les dejo la palabra a Christian, les agradezco nuevamente a todos la participación y espero que disfruten de la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. La verdad que es un orgullo poder organizar este tipo de charlas en el marco de este seminario. Y paso sin más a contar un poquito qué sentido tiene esta charla y cómo es que se inscribe en este seminario. Eh, Algunas cuestiones, por supuesto, van a ir
dirigidas a quienes están cursando el seminario para tratar de ampliar ciertas preguntas que venimos desarrollando en las clases anteriores, pero la temática general que vamos a tratar, por supuesto, que es muchísimo más amplia, ¿no? Y va a ser de enorme utilidad, sin duda, para todos nosotros. La cuestión central que en cierto modo vinimos viendo hasta acá y que sobre la cual vamos a interrogar a interrogar amablemente, por supuesto, a nuestros invitados, es cierta historia estructural respecto de un tiempo del capitalismo. Nosotros veníamos viendo una historia estructural de grande, digamos, de un tiempo mucho más largo, ¿no? Que incluía una síntesis social anterior a la capitalista, y todo eso nos va a quedar muy afuera. Y ahora vamos a centrarnos en el siglo XX y particularmente dentro del siglo XX en un cambio de ciclo, que es el que nos interesa especialmente. En principio uno puede nombrar el cambio de ciclo de la crisis de 1930, que abre el ciclo industrial, el ciclo del welfare state, ¿no? Un ciclo que tiene unas particularidades importantes, muy conocidas en cierto modo, y la crisis del petróleo, la crisis de 1973, abre un ciclo distinto sobre el cual podemos poner distintos adjetivos, ¿no? Ciertos nombres que tienen, por supuesto, que ver con orientaciones. El nombre de este seminario, que en cierto modo es una herencia, yo no propuse el nombre, pero que estoy de acuerdo con ese nombre, es un concepto de David Harvey, que es la idea de que es un capitalismo de acumulación flexible, ¿no? La idea de que hay una flexibilización respecto del modo de acumulación y la composición del capital del ciclo anterior, del ciclo industrial, y en este capitalismo de acumulación flexible tenemos otras características que no son características puramente económicas, sino que son al mismo tiempo cambios rotundos en la composición de la totalidad social, por ponerle algún nombre. Es decir, son cambios fundamentales en términos económicos, pero también políticos, culturales, artísticos, incluso deberíamos decir conceptuales. Las herramientas conceptuales para pensar un ciclo, y en esto estoy saqueando a Alejandro Horowitz, las herramientas conceptuales para pensar un ciclo no pueden ser las mismas que para pensar otro ciclo. Es decir, tenemos que pensar al mismo tiempo que cada ciclo con qué herramientas conceptuales lo vamos a interrogar. Entonces, la propuesta de hoy es tratar de analizar ese ciclo que podemos llamar de acumulación flexible, que podemos llamar ciclo neoliberal, que podemos llamar ciclo post-fordista, etcétera, interrogar el umbral de ciclo. Por supuesto, la crisis del 73 no se traduce en un cambio de ciclo de un día al otro, sino que esto es un proceso. Ahora, en el caso argentino, particularmente entre los años 1974 y 1976, se vive una especie de cataclismo que supone una ruptura radical en estas concepciones políticas, económicas, culturales, etcétera, y que hace que esos 2 años supongan al mismo tiempo un abismo. Es decir, una temporalidad completamente discontinua respecto de otras épocas donde uno pueda tomar 10 años y entender que hay una cierta homogeneidad. Bueno, en estos 2 años, 74, 76, encontramos una ruptura tan radical de esa homogeneidad del tiempo que creo que interrogarnos sobre distintas cuestiones que nuestros invitados van a exponernos de esos años nos permiten pensar mejor esta historia estructural y particularmente ese umbral, ¿no? Que creo yo es especialmente interesante porque pone las características fundamentales de unas cuantas cosas que afectan nuestra vida cotidiana y nuestros modos de pensar, organizarnos, etc. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a mis invitados, que son Alejandro Horowitz, eh, doctor en Ciencias Sociales, docente de la UBA, autor, entre otros libros, del clásico Los Cuatro Peronismos y el más reciente, Lenin y Trotsky, Los Dragones de Marx. Y Javier Rodríguez, que es el director de la licenciatura en Economía Política de esta casa y también ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. No sé en qué orden quieren hablar. Esto podríamos haberlo decidido nosotros de manera un poco más sencilla. Si tienen alguna preferencia,
y si no, Javier, podés comenzar con esta pregunta abierta en realidad, que es, después habrá seguramente un tiempo de preguntas y de diálogo, pero ahora simplemente les propondría un campo muy abierto, casi angustiosamente indeterminado, que son esos años, y ver cómo pensar esta organización de la producción, esta organización, por ejemplo, de la lucha por la renta agraria, que sé que son las cuestiones que has trabajado. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Miriam, en primer lugar, por la invitación. Para mí es un gusto participar en este seminario. Gracias, Cristian, por supuesto, también. Y bueno, un gusto compartir esta charla, esta conversación con Alejandro, con Alejandro. Em, bueno, la verdad que es una pregunta amplia la que señalás. Efectivamente, no hay ninguna duda de la importancia de lo que implica, no solo a nivel mundial, sino también y específicamente en cuanto a la Argentina, las transformaciones que se dieron en esos años y que en la Argentina va a estar plasmada por las transformaciones que empiezan a aparecer sobre todo a la luz ya visible de los hechos a partir de la dictadura de marzo del 76, ¿no? En primer lugar, una pregunta, una respuesta un poco general con respecto a eso. Cuando uno trata de analizar lo que ha ido ocurriendo desde el 76 a la fecha, en primer lugar, no puede separarse el hecho de la estrecha vinculación entre los ciclos económicos y los ciclos políticos que se han marcado, que se han mostrado, en particular hablando, por supuesto, de la Argentina, ¿no es cierto? A mí me parecía interesante porque a partir del golpe cívico-militar del 76 se impone con fuerza, con dureza, con extrema crudeza, por supuesto, también con extrema violencia, un modelo y una política económica asignada bajo la premisa del liberalismo entendido, el liberalismo con las particularidades también de la Argentina, ¿no? Una de las cuestiones que ha caracterizado también y que lo expresaron muchos de los autores que fueron parte de ese proceso es que en ese momento venía a realizarse una transformación a fondo cuando en años previos y en políticas económicas previas no se habían llevado esas transformaciones a esa magnitud a esa profundidad como la que se pretendió a partir del 76. Y si uno lo mira desde la óptica de la actualidad, ¿no? De abril del 2024, creo que lo primero que se señala, lo primero que hay que destacar es que efectivamente a partir de ese momento se dieron varios ciclos muy claros de imposición de políticas liberales en la Argentina que han signado y han caracterizado tanto la estructura productiva como la estructura económico-social, ¿no? Por supuesto que podemos señalar los distintos ciclos de imposición de la política liberal, muchos de ellos, en los distintos casos, caracterizados también eh, de manera general con importantes similitudes, ¿no? Yo estaba de alguna manera repasando parte de lo que estamos observando como política económica actual, y sin ninguna duda lo que ha caracterizado estos primeros meses de este ciclo de políticas liberales tienen sus puntos de coincidencia con muchos de los ciclos precedentes. Una primer cuestión a señalar, sin ninguna duda, es la tremenda caída del poder adquisitivo de los salarios. Con esa caída del poder adquisitivo de los salarios, además del aumento eh, tremendo de los niveles de pobreza, de los niveles de indigencia,
lo que marcan en términos productivos es un achicamiento muy fuerte del mercado interno. Todos los procesos liberales que se han dado en la Argentina en los últimos años han estado caracterizados por este achicamiento del mercado interno de forma muy diversa, pero en todos, con características diferenciadas, pero en todas como eje, sin ninguna duda, esa reducción del mercado interno. Esa reducción está siempre asociada, vinculada también con una caída, un momento de caída del Producto Bruto Interno, en primer lugar por el hecho de la propia reducción del mercado interno, por el hecho de la propia reducción del consumo, pero también reimpulsada a su vez por los efectos que ese achicamiento del mercado interno ha tenido, ¿no es cierto? En muchos de estos ciclos, el achicamiento de la reducción del mercado interno ha estado signada todavía por una caída mayor en los niveles de producción industrial. Y eso es lo que ya estamos observando, es decir, que no solo hay una reducción del consumo, de la demanda interna, hay una caída incluso mayor del nivel de producción industrial. Y por supuesto, hablando del entramado productivo industrial, una peor performance, ¿no? Y en algunos casos una reducción muy drástica de todo lo que es la estructura de las pymes. Lo hemos visto durante los 4 años del macrismo, una reducción muy drástica en la cantidad de pequeñas y medianas empresas productivas, de las pymes industriales, pero también de las pymes de los distintos sectores. En la actualidad lo que estamos observando es los primeros efectos, dado la reducción del mercado interno y la caída de la actividad de manera generalizada y en particular todavía más fuerte de la industria. En similitudes con otros procesos, lo que estamos observando ahora de manera reciente es el aumento de las tarifas. Lo vimos primero en todo lo que tiene que ver con el combustible, como uno de los insumos básicos y fundamentales de la producción. Lo estamos viendo ahora con el aumento de las tarifas, que termina de hacer un efecto pinza sobre el achicamiento del mercado interno, ¿no? Por un lado, la reducción de la demanda con el achicamiento del mercado interno. Por otro lado, la elevación de las tarifas y del combustible lo que hacen es incrementar los costos de producción. Por lo tanto, el resultado inexorable de ese efecto pinza de, por un lado, aumento de los costos, por otro lado, reducción de la demanda, tiene que ver con lo que decía antes, de una fuerte reducción del sector industrial y en particular de las pymes, que son aquellas que encuentran más dificultades para afrontar esa situación. En los distintos esquemas y en los distintos ciclos de política liberal, esto ha estado también eh, acompañado de fuertes procesos de importaciones, ¿no? Lo que ha caracterizado en distintos momentos y con distinta magnitud es justamente a ese efecto pinza que decía antes del achicamiento del mercado interno, de aumento de los costos, la inclusión de procesos fuertes de aperturas importadoras que han actuado en todos los casos como un elemento más en detrimento de la estructura productiva de los sectores productivos. En la actualidad, lo que estamos viendo son procesos incipientes en términos de apertura de importaciones en distintos sectores, pero que ya están presentes y que, si bien por el momento, en términos generales, se sufre el efecto de la recesión y por lo tanto hay un componente de las importaciones que tiende a reducirse, el componente de los bienes finales, de los bienes producidos finales, está mostrando claramente su crecimiento en relación o a partir de esto que señalaba. En ese kit de reducción del mercado interno por caída de salarios, aumento de tarifas, aumento de combustible, incorporación de importaciones,
en este ciclo particular está acompañado de una tremenda paralización de la obra pública. Esto es un signo distintivo, si bien siempre estuvo marcado también por una reducción, no ha habido en otros momentos una política tan drástica, tan severa de reducción completa de la obra pública, con todo lo que eso significa en términos de encadenamientos productivos, ¿no? No solo en términos de la propia obra, no solo estamos hablando del sector, si se quiere, de la construcción de manera generalizada, sino de todos los encadenamientos que eso implica y que ese componente, sin ninguna duda, es otro factor que contribuye a la caída en el nivel de actividad. Un hecho distinto, si se quiere, con respecto a otros ciclos económicos liberales de los últimos años, tiene que ver con el nivel de tasas de interés. Lo que ha caracterizado, por ejemplo, al macrismo sin ninguna duda, son niveles de tasas de interés por encima de la inflación. Eso tiene también un componente fuertemente recesivo, porque las empresas que, como antes señalaba, se encuentran en dificultades por la reducción de su demanda, por el aumento de sus costos, además observan que tienen vedado el acceso al financiamiento cuando las tasas de interés están marcadamente por encima de la inflación, cuando son tasas de interés reales positivas. Eso en este ciclo no se está dando, es una diferencia, si se quiere, con respecto a una particularidad, con respecto a otros ciclos. No significa que en todos los ciclos se haya dado un aumento de o niveles de tasa de interés por arriba. Suele ser la recomendación del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, el hecho de tasas reales positivas. Bueno, lo que estamos observando por ahora y en función también de la alta inflación es que esa situación particular no se está dando. De todas maneras, la reducción del crédito es clarísima, aparece por el lado de la falta de demanda, aparece por la falta directamente de fondos prestables, por lo tanto también se da una fuerte retracción en el nivel de crédito a los cuales acceden el sector productivo. Creo que estos son algunos de los elementos claves cuando uno piensa en la estructura productiva y sobre todo en las políticas que inciden de manera directa sobre la estructura productiva, ¿no es cierto? Una estructura productiva donde con estas características, en definitiva, lo que se está dando es una fuerte una tendencia a la reducción del entramado productivo, una reducción del producto bruto y al ser también muy marcada la reducción de la actividad industrial, sin ninguna duda, un proceso de reprimarización, ¿no es cierto? Lo que ha caracterizado a los distintos ciclos de políticas económicas eh, con con esta definición de liberal, sin ninguna duda, tiene que ver con procesos donde eh, se han dado procesos fuertes de reprimarización del conjunto de la actividad. Por supuesto que esto es una caracterización que cuando uno observa los distintos ciclos fuertes de procesos de políticas liberales y de transformaciones económicas en la Argentina, son características clarísimas de lo que ha ocurrido. En todos los casos se ha dado también, y como corolario lógico de lo que estamos señalando en cuanto a la transformación en la actividad productiva, se ha dado un proceso muy fuerte de incremento de la desocupación en distintas situaciones, ¿no? Hemos llegado en procesos con estas características a niveles de desocupación muy por encima del 20%, incremento de la desocupación y caída de los salarios reales, ¿no? Por lo tanto,
sin ninguna duda esa profunda transformación de la estructura productiva tiene su correlato en las condiciones sociales, económicas y sociales, de manera muy, muy marcada, con el impacto consiguiente que todo ello implica, ¿no? Por supuesto que hablar de incremento de desocupación y caída del poder adquisitivo de manera generalizada, habla en definitiva de peores condiciones de vida de la enorme mayoría de la población, en algunos momentos caracterizado incluso con problemas muy graves de acceso a la alimentación, ¿no? Por supuesto, en un país que muchas veces se ufana de ser un productor en materia agroalimentaria, donde buena parte de su población, sin embargo, no puede acceder a buenas condiciones en cuanto a una alimentación sana y saludable. Creo que señalábamos algunas de las transformaciones, Cristian, señalabas algunas de lo que implicaba el quiebre del 76. A mí me parecía interesante marcarlo en términos de lo que hoy estamos viendo, de lo que hoy se está observando, buscando también muchas de las similitudes que se han observado en otros momentos donde se impone una política liberal. Creo que para arrancar y tratando de no de dejar después también al ida y vuelta, eh, discursivamente, más allá de la apelación al liberalismo, ¿no? Bueno, al anarcoliberalismo, etcétera, discursivamente lo que uno observa en términos económicos es una muy fuerte apelación a la eficiencia. Creo que lo han escuchado seguramente a Milei como presidente, señalando que, bueno, las empresas van a poder competir, van a poder sobrevivir, aquellas que vendan bienes y servicios al mejor precio posible, y esas son las que efectivamente van a poder competir en este contexto. La verdad que es típico, lo veamos, qué sé yo, lo leemos en Martínez de Oz cuando señala qué es lo que ha intentado hacer en su política económica cuando fue ministro. La apelación a la eficiencia es típica del liberalismo. Eh, lo, lo primero que digo, creo que se pueden señalar muchos elementos con respecto a eso. Lo primero que creo que se debe señalar, hablando por lo menos en una terminología general, es que estos esquemas que implican desocupación, que implican destrucción de los entramados productivos, de los entramados económicos, son, incluso en términos económicos, profundamente ineficientes. Son profundamente ineficientes, incluso en los términos de lo que la propia teoría lo plantea, la propia teoría neoclásica lo plantea, por la falta de utilización de determinados recursos, ¿no? Y creo que en ese sentido, lo que uno observa cuando hay incremento de la capacidad ociosa, cuando hay falta de producción, cuando hay reducción de la producción, es sin ninguna duda el hecho de que son esquemas profundamente ineficientes. Pero además, el criterio de eficiencia es un criterio de eficiencia que se lo suele llamar, ¿no? De hecho, hace alusión a la teoría de Pareto o paretiana, que por supuesto no tiene en consideración ninguna cuestión acerca del empleo, ¿no? Y por lo tanto de los niveles de ocupación existentes. Es una teoría que no considera ningún efecto distributivo ni nada por el estilo, y que por lo tanto precisamente hace abstracción o anula cualquier reflexión acerca de las propias condiciones de vida, y las propias condiciones en cuanto al empleo, los ingresos, la ocupación de la población. Lo otro particular de la apelación en este caso a la eficiencia
tiene que ver sin ninguna duda también con una defensa de intereses transnacionales que no da cuenta de la estructura productiva nacional. Creo que eso es otra de las características en términos discursivos, pero que me parece interesante traer acá también a colación cuando se hace referencia a la eficiencia, sin tener en consideración tampoco las características propias del entramado productivo, nacional. Creo que eh, entiendo eh, una parte importante, digamos, del curso, de la idea de la conversación, tiene que ver con señalar también la vinculación, el rol posible de la economía social en este contexto. Yo lo dejo por ahí para los idas y vueltas, porque me parecía importante, sí, señalar un poco el contexto, las transformaciones que están dándose, y bueno, y a partir también de las idas y vueltas, de las preguntas y de las consultas, avanzar sobre los otros temas que me parecen importantes. Muchas gracias, Javier. Sí, después vamos a empezar a hacer las relaciones, las preguntas y los comentarios. Alejandro, entonces, un poco más que pregunta, diría el mismo campo de sentido, que son esos 2 años, y cómo eso se puede analizar, teniendo en cuenta siempre que lo hacemos desde este presente tan particular. A ver, cuando uno pone una fecha para un análisis, lo que está preguntándose es cuál es la diferencia específica en ese momento con ese pasado general. Pero no existe ningún pasado general. Cuando alguien se preocupa por entender el mercado mundial, se preocupa por entenderlo fechadamente. Es decir, si nosotros partimos de las curvas de Kondratiev, que es un economista ruso de comienzos del siglo XX, y estudia sistemáticamente los ciclos largos, nos permite entender que el punto clave de la crisis general del capitalismo, de la primer crisis general del capitalismo, fue la crisis de 1930. ¿Por qué la crisis general del capitalismo de 1930 es un punto de ruptura? En primer lugar, porque estalla el mercado mundial. Es decir, ya no tenemos como consecuencia inmediata ninguna moneda con capacidad de cancelación internacional y se establece el área de la libra, el área del franco, el área del dólar, etcétera, etcétera. En ese momento, los instrumentos de intervención económica se vuelven decisivos y es el momento en que la teoría keynesiana, como respuesta a una novedad histórica de la crisis, entra a la cancha. En esta teoría keynesiana, uno de los elementos centrales es la conformación de un banco central. Es el momento en que los distintos países del mundo, al mismo tiempo y en simultáneo, empiezan a construir bancos centrales. Es el momento en que la Argentina constituye su banco central, es decir, es la primera vez en que la economía nacional desengancha la generación de moneda del ciclo productivo global, esto es, de la balanza comercial y financiera, para autonomizar relativamente la generación de moneda y construir políticas específicas. Por eso es también la primera vez que tenemos algo que puede denominarse seriamente un plan económico. Estamos hablando de Federico Pinedo y estamos hablando de 1940. Pinedo es un hombre que tiene una enorme cantidad de virtudes intelectuales y conceptuales, y una de ellas es que en 1940 puede deducir cuál va a ser la posición en el nuevo mercado mundial de 1945. Es decir, la guerra todavía no había culminado, Hitler era todavía el actor militar más importante de esta película, había vencido a todos, tenía en 1940 acorralada a Gran Bretaña, que resistía aislada, y resistía, entre otras cosas, porque Franklin Delano Roosevelt aportaba los fierros que hacían posible esta resistencia. Yo no me puedo meter en un desarrollo más serio de esto,
simplemente muestro cómo tenemos un mercado mundial estallado y a partir de un mercado mundial estallado y una violenta competencia por la hegemonía en el mercado mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esta competencia ha concluido. Tenemos un nuevo orden económico y político internacional y tenemos una nueva hegemonía mundial. Los Estados Unidos, el dólar, son exactamente la nueva cancha. Y en esa nueva cancha se unifica el mercado mundial y se construyen algunos instrumentos decisivos. El primer instrumento decisivo es el patrón oro. Es el momento en que los Estados Unidos tienen 9 de cada 10 lingotes de oro del mundo y en la que todo el mundo le debe a los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen en 1945 el 50% del Producto Bruto del mundo, siendo apenas el 23% de la población del mundo. Estamos hablando de un rango de hegemonía único, indiscutible, absoluto. Sin embargo, en términos político-militares, tenemos una situación diferente, y esa situación diferente es que hay dos potencias que tienen una estructura de regulación conjunta. Esa regulación conjunta se puede visualizar, entre otros lugares, en Naciones Unidas. Existe un Consejo de Seguridad y tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética conservan el derecho a veto. Es decir, somos todos iguales, pero algunos son mucho más iguales que otros y hay determinados intereses que están pactados de antemano y cuya legitimidad no forman parte de ningún debate. Es decir, la garantía de la legitimidad del interés soviético es ni más ni menos que la posibilidad de bloquear a todos los otros. Y a la reversa, los mismos Estados Unidos pueden hacer exactamente lo mismo. En esas condiciones surge un fenómeno nuevo en la Argentina, que es un fenómeno político, por un lado es el peronismo, por otro lado este movimiento político expresa básicamente este nuevo reordenamiento internacional. Cuando nosotros decimos 73, 74, 75, 76, lo que estamos diciendo es que este reordenamiento ha entrado en crisis, que hay una disputa en este reordenamiento y tenemos que observar en qué consiste mínimamente esa disputa. Por un lado, vemos un fenómeno nuevo que se potencia desde terminada la Segunda Guerra Mundial, que es el fenómeno de retroceso general del colonialismo clásico. Si algo quiere decir la Segunda Guerra Mundial, es que los instrumentos coloniales tradicionales no son eficaces. Hitler intenta conquistar Europa en los mismos términos en que está en los que Gran Bretaña, Francia, Holanda, Italia, es decir, las potencias coloniales, y conquistaron Asia y África. No solo no sirvió demasiado para conquistar Asia y África, está muy claro que Hitler gana esa guerra, en 1940 tiene la guerra ganada, pero al mismo tiempo su hegemonía real en ese mercado es muy inferior a su hegemonía militar, y cuando se compara su capacidad militar con la capacidad militar de los Estados Unidos, queda claro que Hitler puede derrotar a los Estados Unidos en todos los enfrentamientos que los aviadores norteamericanos tengan con aviadores alemanes, y esto no significa nada porque los Estados Unidos son capaces de fabricar muchos más aviones que los que Hitler puede derrocar. Y aquí viene la cuestión. Tenemos claramente el resultado marcado. Pinedo entiende este nuevo resultado, entiende que las relaciones con Gran Bretaña han concluido, que Gran Bretaña es una potencia en retroceso, que tenemos que coexistir con los Estados Unidos, y los Estados Unidos son un país muy curioso, pues no solo produce lo mismo que nosotros, no solo lo hace mejor y más barato, no solo tiene esto, sino que además tiene la industria de punta del mundo. No tengo tiempo para hacer un desarrollo sobre las puntas tecnológicas, simplemente podemos decir que la revolución industrial clásica significó la máquina de vapor, que la revolución industrial ubicada en el continente europeo significó la locomotora, que la revolución posterior, a partir de 1920, significó la energía eléctrica, y así podemos ir viendo cómo con el ferrocarril tenemos el primer
mercado mundial moderno. Esto es, la posibilidad de distribución de mercancías en calidad y cantidad suficientes que antes solo permitía el transporte por agua. Y el transporte por agua funcionaba en el esquema de los grandes ríos y los grandes mares. No casualmente, ese mercado mundial tiene como eje el Atlántico. Y que el mercado mundial va creciendo. Es decir, el mercado mundial inicial que se constituye en alrededor a Gran Bretaña tiene poco que ver con el mercado mundial de 1946, menos tiene que ver con el mercado mundial de 1976, porque aquí vemos un fenómeno nuevo. Es la aparición de nuevos estados nacionales que tienen que engancharse en ese mercado mundial y tienen enormes dificultades para hacerlo porque parten de situaciones muy particulares preexistentes. La idea de que en África hay decenas de naciones, simplemente porque hay mapa, capital y forman parte de las Naciones Unidas, es simplemente un aplanamiento diplomático. Una estructura nacional es un fenómeno de mucha mayor complejidad. Entonces, lo que empezamos a ver es que esa disputa que logra finalmente que las viejas colonias se independicen y que si bien los procesos de descolonización son encabezados generalmente por fuerzas de izquierda, y esas fuerzas de izquierda tienen el respaldo de la Unión Soviética, y que en 1974 estaba negociando en París la fuerza de Ho Chi Minh con los Estados Unidos. Y esta es la derrota militar norteamericana más importante del siglo XX. Pues bien, esa derrota militar tan importante estaba acompañada de la victoria del chip. Esto es, de una nueva tecnología de punta que iba a construir unas nuevas posibilidades productivas, y estas nuevas condiciones productivas iban a significar, en última instancia, que el enfrentamiento con la Unión Soviética, que la posibilidad misma de la Unión Soviética de sostenerse en ese enfrentamiento había concluido. Y como había concluido porque no tenía la posibilidad de generar un nivel de excedente capaz de sostenerse militarmente frente a los Estados Unidos, por una parte, y por la otra satisfacer las necesidades de su propio pueblo, esto produjo la implosión de la Unión Soviética, y esta nueva situación reordena todo el tablero. Entonces, de un mercado mundial muy pequeño, pasamos a un estallido del mercado mundial, a una recomposición del mercado mundial y a una expansión descomunal del mercado mundial a partir de 1990. En este momento, el mercado mundial y el planeta Tierra son prácticamente la misma cosa. Y esta es la primera vez que podemos hablar de verdad en términos de historia universal, porque antes había una fuera del mercado mundial y una dentro del mercado mundial. Y del momento en que no hay más afuera del mercado mundial y no hay nada resistiendo a la organización global del capital, tenemos una nueva situación general, y en esta nueva situación general se mueve el 74, 75, 76 como horizonte. Pues bien, lo que nosotros vemos en el 73-74 es un proyecto que el bloque de clases dominantes, a partir de una nueva hegemonía política que en este caso se da a través del regreso del general Perón a la Argentina, tiene un nuevo proyecto nacional. Pero este proyecto nacional nace en condiciones de extrema debilidad y se hunde en el mismo momento en que el general Perón fallece. No casualmente, la muerte de Perón significó que Helbart, su ministro de Economía, muy pocos meses después tuviera que retirarse, y después finalmente tuviéramos a Celestino Rodrigo. Y Celestino Rodrigo ya nos hace saber que el viejo programa de sustitución de importaciones y el control de cambios ha concluido para la Argentina casi definitivamente. Se produce una transferencia brutal de ingresos que es anterior al golpe del 76, y lo que Martínez de Oz termina haciendo no es otra cosa que llevar el programa de Rodrigo hasta sus últimas consecuencias. Pero tiene un problema, y es que no logra estabilizar la moneda, cosa que recién va a suceder con la convertibilidad
en 1991 y Cavallo. Pero esto sería salirnos del punto y yo quiero volver para entender un solo problema, que es la Argentina no logra sobrevivir en términos de competencia abierta con el mercado mundial. Es decir, no logra disponer de la masa de dólares suficientes para satisfacer los 4 frentes distintos. El frente de la inversión, el frente de la libre circulación de capitales y la posibilidad de girar al exterior los dividendos de las empresas transnacionales, el frente de aquellas empresas nacionales transnacionalizadas que además integran la circulación financiera internacional y por lo tanto este mismo procedimiento, y al mismo tiempo ser capaz de anclar la moneda con una cantidad de reservas que le permita estabilizar relativamente en espejo su propia moneda. Estas son la crisis del sistema general, y esa crisis podemos mirarla numéricamente entre 1975 y 1991 como un fenómeno de hiperinflación permanente. Podemos ver que en ninguno de todos esos años la inflación fue inferior al 100% y llegó a haber dos hiperinflaciones, y una de ellas superior al 5.000% anual. Estamos hablando algo que sucedió en 13, 14 años de tiempo y que tiene el equivalente a una hiperinflación parecida a la que soportó Alemania en la década anterior al 30. Estamos diciendo, en consecuencia, que la relación entre Argentina y el mercado mundial, si se tiene que resolver en términos de Estado Nacional, es una relación que contiene la crisis como una crisis irresoluble. O la Argentina forma parte de una unidad política superior capaz de tener a otra escala el funcionamiento y anclar una moneda en esos términos, esto es, un Banco Central Unificado Sudamericano donde las reservas de Brasil sean el corazón del nuevo banco, o simplemente corremos el destino de Ecuador, que es un país que no logra tener moneda propia y a pesar de que ha cambiado varias veces de conducciones políticas y ha tenido conducciones muy diversas, la dolarización es un camino sin salida. Todo esto que digo tiene un objetivo enormemente preciso y es entender cómo en el 74, 75, 76 iniciamos un plano inclinado continuo que todo el tiempo significó, como ya planteó mi antecesor correctísimamente, en una reducción de la demanda solvente, en una redistribución brutal del ingreso en contra de los sectores populares. Yo no diría exactamente que los términos son términos de agrarización, porque al mismo tiempo, cuando miramos el campo argentino, no estamos mirando el campo de 1950. No estamos hablando de cuántos tractores por hectáreas hay, sino que la Argentina produce, en términos de tecnología de punta, la maquinaria que cada vez que hay en Venado Tuerto se hace la feria de maquinaria, los norteamericanos vienen a sacar fotos. Esto es el único terreno donde, en términos de diferencias específicas, conservamos en algunos aspectos puntas tecnológicas significativas. Es decir, la Argentina tiene un desarrollo desigual y combinado, donde la falta de escala que tiene su propio mercado plantea un problema estructural de fuga de capitales. Entonces, el problema consiste en hacerse una pregunta enormemente sencilla. ¿La burguesía brasileña es más patriota? ¿Es un problema simplemente de que recitan más el himno y cantan menos la banderita? ¿Es ese el asunto? No, no. El misterio es más sencillo. La escala productiva de Brasil, que es un subcontinente, si básicamente en esa escala se anidan nuestras propias posibilidades, en lugar de fugar al sistema financiero internacional, la cosa podría tener un comportamiento de otra calidad. Porque conviene entender que no estamos hablando de voluntarismo personal de los empresarios, sino de una estructura productiva cuya lógica funciona con la
con el mecanismo del bombeo. Simplemente cuando queremos mirar el espejo de la pobreza nacional, miramos básicamente cuánto tiene el bloque de clases dominante radicado en el sistema financiero internacional y en qué medida participa de la lista de Forbes, y vamos a ver que no es que la Argentina es pobre, vamos a ver que la distribución de capital en la Argentina es brutalmente asimétrica. Cuando nosotros en 1960 comparábamos los ingresos de un CEO de una compañía multinacional y los medíamos en relación con el salario peor pago de la misma compañía, teníamos una relación de 30-1. Hoy en ningún caso es inferior a 300-1. Esto nos hace saber que si bien la productividad social del trabajo no ha dejado de crecer, la redistribución del ingreso no ha dejado de angostarse. Y esta doble tendencia es una tendencia global, y esta doble tendencia global muestra la baja calidad política de este orden internacional y muestra cómo los nuevos actores internacionales remiten a esa baja calidad política. Cuando uno mira a Donald Trump, no está viendo a Roosevelt. Y cuando uno mira al que quiera, no está viendo a Churchill. Estamos viendo muy otra cosa. No solo tienen otros discursos, no solo tienen un nivel de barbarización del discurso público y un empobrecimiento descomunal de los argumentos, sino que este empobrecimiento es considerado la verdad. ¿Y por qué es considerado la verdad? Porque el otro ha mostrado ser un discurso vacío. Esto es, cuando nosotros le decimos a un joven de 25 años que trabaja en un Rappi, vienen por tus derechos, nos estamos burlando sangrientamente de él porque hace un rato largo que él no conoce ningún derecho. Más bien le están explicando que esas son las condiciones de trabajo real. Y entonces el que le dice que eso es así, le está diciendo, entre comillas, la verdad. No exactamente una verdad crítica, sino una verdad de sometimiento. Hay una gramática de sometimiento inequívoco puesta en este modo de acentuar, de leer y de interpretar. Entonces, pegando la vuelta y tratando de centrarnos en esta lógica tendencial, vemos un nuevo mercado mundial. Vemos como vimos en el primer mercado mundial moderno, donde Gran Bretaña era el centro industrial y la fábrica del mundo, hoy ese papel lo tiene China. Y China tiene un lugar descomunal en este nuevo juego. Cuando uno mira la influencia de China dentro de los Estados Unidos, uno se queda asombrado. TikTok, que es simplemente una plataforma de comunicaciones, tiene 170 millones de norteamericanos participantes, es decir, 1 de cada 2. Cuando alguien viene y nos quiere alertar sobre el peligro informativo que esto supone, sobre el conocimiento que China tiene del funcionamiento del calzoncillo que usa cada uno y qué hace cada uno a qué hora, no es que esto va a suceder, esto ya sucedió. China ya lo sabe. China es una potencia mundial, no solo que tiene lo que ya es obvio que tiene y crece casualmente y continuamente a una escala que no hemos visto nunca en la historia del capitalismo y en la historia moderna en general. Podemos pensar que son capaces de construir una ciudad de 5 millones de habitantes con sus colegios, cines y demás dependencias y tenerla terminada y después localizar a 5 millones de chinos que vienen de distintas partes en este lugar. Esta operación no tiene antecedentes. Estamos hablando exactamente de otra cosa. Y esto también es mercado mundial. Por supuesto, creer que el mercado mundial en China funciona con la lógica del cruce de la curva de la oferta y la demanda es simplemente una trivialidad de gente que sabe muy poco de la oferta y la demanda. Esto es, de las condiciones históricas de la oferta y la demanda, y no de enunciados axiomáticos sobre cómo debiera comportarse la oferta y la demanda,
cosa que jamás sucedió en ninguna parte, en ninguna época de la historia estudiada. Entonces, pego la vuelta y me centro. La Argentina del 76 no surge a resultas del cipallismo de José Alfredo Martínez de Oz. Primer dato. No se trata de una medida tomada, la Argentina no es Panamá, no es que el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono y la CIA y el embajador norteamericano, con su malévola cosa, no, no. Esto es una decisión autónoma del bloque de clase dominante. Y esta decisión autónoma significó una lobotomía social y una destrucción de un orden político y económico y la liquidación de una generación militante entera que no se ha repuesto. Esa derrota es una derrota que todavía hoy estamos pagando. Y vamos a ver que cuando miramos los distintos gobiernos, vamos a ver que Martínez de Oz y los militares fueron responsabilizados por la cuestión, y lo máximo que se dice, con cierto criterio periodístico, es que es un gobierno cívico-militar. No, no, es una dictadura burguesa terrorista, donde las Fuerzas Armadas no fueron ninguna otra cosa que el instrumento con el cual se buriló este nuevo orden. Y, sin embargo, como el juicio a las juntas terminó siendo el juicio al proceso, y el procesismo se redujo al procesismo militar, el segundo aspecto de la cuestión quedó siempre en las sombras. De la misma manera que Milei ahora hace el juego de la casta. No es que la casta no existe, obviamente existe. Cuando uno mira un país que tiene el nivel de pobreza que tiene este, y mira simplemente la Cámara de Diputados y Senadores, y se pregunta cuántos pobres hay allí, la respuesta evidente es que no hay ni uno. Y entonces es muy claro que ese desenganche no es un desenganche de circunstancias y no es un asunto menor y no es que tenga poco que ver con la quiebra horizontal de la representación política y con la crisis que esta representación política tiene en este momento, crisis que se comprende simplemente mirando los indicadores reales de distribución del ingreso, y cuando lo comparamos con el ciclo anterior entendemos. Entre 1945 y 1975, ¿qué fue lo que se subsidió? ¿El gas? ¿La luz? No, nada. Los trabajadores podían pagar sin de mayores inconvenientes estas cosas. En 1970 el nivel de pobreza era 4%. Y estamos hablando de que pobre era un desocupado. Cualquiera que quiera mirar esto, observarlo sociológicamente, todo lo que tiene que conseguirse es un archivo fotográfico de cualquier diario de las playas marplatenses de esos años y va a ver los cuerpos de la gente de los sectores populares en esas playas, va a ver la enorme presencia de los hoteles sindicales y va a ver que muchos de los hoteles sindicales de ese periodo son bastante mejores que algunos de los hoteles clase mediera. Y va a ver cómo Mar del Plata dejó de ser el balneario de Victorio Ocampo y se construyó Punta del Este. Estamos viendo entonces cómo pasamos del turismo social de 15 días a el turismo golondrina de 4 horas. Entonces, lo que estamos viendo, y con esto trato de redondear para dejar paso a las otras cosas, es una transformación descomunal de la producción, donde la lógica del incremento de la productividad social del trabajo no fue acompañada por la reducción de la jornada laboral, y al no ser acompañada por la reducción de la jornada laboral, cada vez menos son capaces de producir lo que consumen todos. Y entonces, en esta brutal contradicción que no se regula políticamente y que donde el anarcocapitalismo propicia la desregulación de todo, ¿qué es lo que simplemente plantea? El sometimiento irrestricto a las condiciones generales del capital. Y si bien estas condiciones tienen hace un raro rato un programa único, el programa no afecta del mismo modo en Hong Kong que en Washington que en Liberia que en Buenos Aires,
en Buenos Aires que en Paraguay. No es que se trata de países capitalistas con países que no lo son, sino se trata básicamente de qué forma adopta el capitalismo en cada uno de estos lugares. Lo que se ha caído es la vieja mantra de que hay un capitalismo bueno. El capitalismo es esto. Y si queremos otra cosa, tenemos que plantearnos un orden político que suponga otra cosa. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a los dos por estas intervenciones, no, exposiciones. Y ahora vamos a tratar de abrir un espacio de diálogo y de comentarios. Yo primero haría dos preguntas como para empezar a hilar algunas cuestiones que fui anotando. Y después de eso, después de que ustedes respondan y empecemos a poder entablar una especie de discurso en contrapuntos, vamos a abrir a, no sé el tiempo que nos quede después de esto, pero algunas preguntas y comentarios. Eh, Volvería a hacer hincapié, obviamente, en estos dos puntos históricos que marcarían, en cierto modo, la pregunta actual, ¿no? Este momento de la reflexión, y uno podría decir que toda reflexión es siempre una reflexión del presente, en tanto es hasta impensable la idea de una reflexión sobre el pasado que de algún modo salte respecto de ese presente, ¿no? Si pensamos el pasado, lo pensamos siempre, aunque no lo blanqueemos, lo estamos pensando siempre desde una perspectiva presente, que supone además un conjunto de problemas cotidianos, vivenciales, incluso podría decir, sin temor a exagerar, casi de insomnios, ¿no? Por lo menos la experiencia más cercana me está marcando eso, ¿no? Hay ciertas dificultades para dormir que supone un conjunto de problemas que nos están interpelando en el presente, ¿no? Y que creo que en el discurso de Javier se hicieron muy presentes, ¿no? Esa vinculación constante a cuál es la situación actual, que de algún modo u otro trae ecos de algunas dimensiones como la caída de la demanda, el aumento del desempleo, la reducción de la obra pública, el efecto pinza entre la caída de la demanda y el aumento del costo y la destrucción entonces del sistema productivo y todas estas cuestiones que uno al mismo tiempo está viendo constantemente, que es la capacidad ociosa de la producción creciendo, ¿no? Y números que al mismo tiempo se vuelven un poco inestables, inasibles, como yo diría casi como una especie de segundo semestre donde las cosas de algún modo u otro se acomodarían sin que uno sepa muy bien cómo. Ahora, tomando esta cuestión, retomaría también el eje del punto de partida, que era este umbral de ciclos, ¿no? El umbral 74-76, que contiene en sí el cambio tan brutal que Alejandro nos ilustró muy bien, de un cambio irreversible del mercado mundial. Es decir, a partir del 73 no estamos más en la configuración del mercado mundial que dio el ciclo industrialista. Y que por lo tanto los instrumentos van a ser otros. Entonces preguntaría, y esta es una hipótesis que he formulado algunas veces ya, si 2008 no es una crisis sistémica equivalente a la de 1930 y equivalente a la de 1973. Entonces, en esas condiciones le preguntaría a Javier, voy a hacer las dos preguntas separadas y después seguramente ustedes puedan entablar el diálogo. Le preguntaría a Javier, si considera que la crisis de 2008 es un quiebre sistémico que pone otras condiciones del mercado mundial, o no, o si es un quiebre que en cierto modo se incluye al interior de este ciclo neoliberal, pero apuntado a una cuestión muy concreta. Si toda esta descripción que vos hiciste, Javier, de este momento actual, en cierto modo como una, no diría espejo, pero sí como teniendo un correlato en esa transformación neoliberal del procesismo, para ponerle este nombre a la dictadura, etc. Si la nueva forma que toma esto, particularmente en el caso de Milei, porque uno podría tomar que el caso del gobierno de Macri tiene aspectos más, más clásicos, ¿no? Y donde en el caso de Milei hay algunas novedades, uno podría decir, bueno, lo mismo más rápido, pero en la transformación cuantitativa de esa velocidad,
vaya si hay un cambio cualitativo, ¿no? Si el salario que en el gobierno de Macri tarda 4 años en reducirse una cantidad, en estos 3 meses se reduce en la misma cantidad, hay un punto en que lo cuantitativo se vuelve cualitativo. Ahora, Javier, si crees que 2008 significa un cambio de perspectiva para pensar este mismo esquema, o si hay que pensarlo en los mismos términos de ese largo ciclo que se abriría en el 76. Y hago ahora la pregunta también para Alejandro, vinculado un poco a lo mismo, ¿no? Esta cuestión de esta crisis que se abre en 2008 y que abre, en cierto modo, la dimensión del presente, ¿supondría un cambio radical en la escala, así como, por ejemplo, la respuesta que mostrás de Pinedo en el ciclo industrial del capital supone una cierta apuesta de escala? Digo, 2008 supone un cambio irreversible donde es una escala distinta o no hay otra forma de plantear el problema. Y en ese sentido, la descomposición que mostraste muy bien, en términos que se vuelven sumamente comprensibles, como la estatura de Trump al lado de la estatura de Roosevelt o Churchill o quien sea, ¿no? Porque digo, y podríamos proponer a nuestro espécimen autóctono también dentro de esa saga, ¿no? Como estas grandes figuras como Trump, que son, hasta cierto punto, uno podría decir, inverosímiles. Digo, ¿eso supone una relación con ese cambio del capital de 2008? ¿O lo pensás? Y quiero decir, entonces, la cuestión de esta descomposición de esas figuras, de esos dirigentes, y al mismo tiempo podríamos decir, del bloque de clases dominantes global, ¿hay relación entre ese cambio de ciclo de 2008 y esas formas de dirigencia y por lo tanto también de la escala a la cual hay que remitirse para responder a eso, o son cuestiones que no necesariamente tienen que estar ligadas? Tiro las dos preguntas para ya que cada uno pueda responder, si quiere, en forma de diálogo. Javier, entonces. Bueno, arranco. Primero me parece muy interesante el vínculo. Yo fui directamente a la situación en la Argentina y me parece que es clave siempre el vínculo con el contexto y las transformaciones que se están dando a nivel mundial. En ese sentido, me parece que Alejandro también fue muy claro en señalar varias de las principales transformaciones. Vos señalabas el año, digamos, el periodo 74-76. A nivel mundial yo suelo marcar un año muy interesante que es el 78. A veces por ahí no es tan marcado, pero que tiene que ver en particular con el sistema agroalimentario mundial, porque en 1978 Europa consigue por primera vez ser autosuficiente en materia de alimentación ganadera. Es decir, aquella política que Europa había iniciado después de la posguerra, ¿no? Después del 45, que había tomado la decisión muy clara de empezar a producir sus propios alimentos y tener la capacidad para alimentar a su población. Eso es una estrategia y una política que arranca de manera clara y decidida en la segunda posguerra, la termina de concretar unos 30 años después, en el 78, y eso habla sin ninguna duda de las características del rol de la inserción internacional, de la vinculación de la Argentina con el resto de la estructura productiva, ¿no es cierto? Una cosa era la Argentina, si querés, 100 años atrás, o 50, o previo a todo esto, donde Argentina era un importante exportador de, entre otras cosas, de alimentos para parte de la población europea. A partir de ese momento, la Argentina se convierte, fundamentalmente hablando en referencia al mercado europeo, en exportador de las materias primas que alimentan al ganado europeo, ¿no? Entonces, esa transformación, digo, me parece que hay que mencionarla también, porque si no parece este, una, una transformación de las características internacionales y de la relación de Argentina con el resto del mundo y en particular con Europa,
bueno, me parece que es un punto de quiebre también sustancial y que hace a comprender también parte de las políticas y de la incidencia de las distintas políticas que se empiezan a dar del 76 a la fecha. El otro elemento, vos señalabas la crisis que arranca, me permito decir, en el 2008. La verdad que obviamente es una opinión personal, pero esa crisis del 2008 no está resuelta, ni mucho menos. Es una crisis que continúa, y que la magnitud de la crisis y la duración de la misma habla también seguramente de las profundas transformaciones que se están dando, ¿no es cierto? Es decir, ahí por supuesto que entra en juego. eh, por eso yo lo primero que diría es que cuando hablamos de la crisis de 2008, por supuesto, tuvo su inicio, tuvo su pico, con la crisis, bueno, de Lehman Brothers y todo eso, pero es una crisis que siguió desenvolviéndose, hasta la actualidad y sigue, desenvolviéndose. Por lo tanto, a veces también es difícil hacer una lectura de la propia crisis cuando está ocurriendo porque no sabes cómo termina o hacia dónde desemboca, ¿no? Lo que sí me parece que queda claro es que por supuesto que está asociada a las características de la hegemonía mundial y de las fuerzas económicas vigentes. Por supuesto que una cuestión ineludible en todo esto es el rol que empieza a tener China, y que genera China en el resto de la economía mundial y cómo eso genera una profunda crisis tanto en Estados Unidos como en Europa, que no termina de encontrar las características. Ha tomado y ha tenido esa crisis, por supuesto, subciclos, si uno quiere, o momentos donde hay, desde que Estados Unidos, por ejemplo, este, ha intentado acciones más proteccionistas, que ha intentado distintos tipos de respuestas frente a esta crisis, pero sin ninguna duda pone en cuestionamiento el desempeño económico mundial. Por lo tanto, lo que creo que hay que señalar es que esa es una crisis en la que todavía estamos insertos y por supuesto esa crisis mundial genera en la Argentina también una, primero su correlato también en términos de crisis, pero también por supuesto un profundo interrogante acerca de cuáles son las condiciones de posibilidad de un programa de desarrollo económico, de crecimiento, si se quiere, un poco más tradicional, un poco más eh, tradicional en cuanto a la historia de la Argentina, ¿no? Creo que parte de los desafíos que tenemos tiene que ver con dar cuenta de esa crisis, de que esto implica sin ninguna duda también una transformación productiva y una transformación del mundo de trabajo muy fuerte y que encontrarle las posibilidades de desarrollo en la Argentina en este contexto, bueno, requiere mirar mucho más críticamente todo lo que uno puede tomar como antecedentes, porque evidentemente el contexto es sustancialmente diferente. Gracias, Javier. Alejandro. Primero, el señalamiento de Javier sobre el 78 es absolutamente clave y forma parte de un cambio que tendríamos que empezar a puntuar en el 71. En el 71, Richard Nixon pone fin al patrón oro. Y esto, que parecía simplemente una discusión abstracta sobre el fundamento de la moneda, mostró que era el fin del nacionalismo. Fíjense ustedes, el sistema del patrón oro es un sistema de paridades fijas. Y entonces, $33 valía la onza Troy y los Estados Unidos, si vos le ponías los dólares enfrente, te ponían el oro del otro lado. Y entonces el general de Gaulle creyó, como buena parte de los europeos, que esta era una jugada magistral. Ponían $1, recibían su equivalente en oro,
vendías el oro en el mercado mundial, volvías a tener más dólares y volvías a hacer el mismo jueguito. Y Nixon lo resolvió con un carpetazo. ¿Qué significó ese carpetazo? Es ni más ni menos que Estados Unidos es al mismo tiempo el único país del mundo que puede tener una balanza comercial estructuralmente deficitaria y una balanza financiera estructuralmente superavitaria. ¿Por qué? Sencillamente porque determina el monto de su propia deuda, emite títulos por el monto de su propia deuda y en consecuencia, simplemente mientras la Reserva Federal, de los Estados Unidos determina el comportamiento general de los bancos mediante la tasa de interés, les impone directa o indirectamente un comportamiento a todos, porque funciona como una aspiradora financiera. En consecuencia, el prestamista en última instancia ya no es el Banco Central de nadie, sino es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto no es moco de pavo, esto es un dato decisivo y arranca en 1971. Tenemos precisamente en ese mismo momento, o muy poco después, la constitución de la OPEP y la crisis petrolera y una recomposición de precios, y en esa recomposición de precios la industria automotriz es sacudida como un huracán, y de los Cadillacs con enorme cantidad de bujías y el gasto de cualquier cantidad de combustible que era básicamente muy barato, porque siempre el mercado de combustibles mundial tuvo la característica de que la oferta siempre era muy superior a la demanda de combustible. En consecuencia, si no regulabas la producción de combustible, el precio del combustible se iba al piso, y con la aparición de la OPEP, esto permitía otra clase de comportamiento. Pues bien, ahí tenemos un segundo elemento no menor, y de ahí vamos a la crisis del 2008. Javier hizo un comentario sobre la crisis que es, de nuevo, absolutamente clave, y es que la crisis no terminó. Es más, uno de los coletazos de esta crisis es la guerra de Ucrania. No tengo tiempo para hacer un desarrollo real sobre el tema, simplemente voy a decir una sola cosa que muestra la guerra de Ucrania para que se entienda a dónde voy. Los Estados Unidos no están en condiciones de aportarle a Ucrania la cantidad de balas que necesita Ucrania para enfrentarse militarmente con Rusia. Es decir, más de la mitad de los ucranianos ya votó contra la guerra yéndose. Y la otra mitad no solo es insuficiente, sino que además no está en condiciones materiales de responder. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el intento de una ofensiva militar sobre Rusia, que intentó cercarla, transformando como parte de la OTAN a todos, no solo no sirve, sino que no expresa el equilibrio de fuerzas reales que la crisis del 2008 puso en juego. Y aquí vemos dos datos que nos permiten entender rápidamente. Cuando nosotros miramos la crisis del 2008, que es la crisis de una burbuja financiera que permitía generar valor casi a voluntad, hasta que la crisis se terminó llevando puesto el globo financiero y estalló, y cuando estalló no se transformó simplemente en una crisis financiera, sino en una crisis productiva. Y el modo en que dejan caer a Lehman Brothers nos hace pensar que fue el intento de internacionalizar la crisis, porque de lo contrario, la crisis se la comía básicamente los Estados Unidos. Entonces, cuando miramos el rescate de esos bancos, vemos que invirtieron 750.000 millones de dólares de fondos públicos para rescatar a los bancos. Mi mamá me enseñó hace un rato muy largo, era una señora, digamos, no era muy sofisticada en materia de contabilidad, pero entendía lo básico, que si yo pongo la plata de la deuda de alguien, ese negocio es mío. Bueno, bien, en Estados Unidos
pusieron la plata para rescatar a los bancos, pero el que puso la plata no se quedó con los bancos. Los mismos bancos siguieron haciendo lo mismo que estaban haciendo y siguen haciendo. Primer dato. Es decir, estamos viendo una transferencia descomunal de ingresos de un sector hacia el otro. Pero esto, con ser relevante, no es decisivo. Cuando uno mira simplemente de cómo están compuestas en ese momento las reservas del Banco Central de China, uno descubre que los chinos tenían en ese momento, en títulos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 1.000 millones de millones, es decir, podían rescatar a los bancos norteamericanos todos y les sobraban $250.000, cosa que solo sucede cuando un país vence militarmente a otro y lo destroza. Entonces, en la crisis del 2008 estamos viendo, entre otras cosas, un cambio descomunal en la correlación de fuerzas globales, y los Estados Unidos inician un ciclo de caída sumamente veloz, y como parte de ese ciclo de caída sumamente veloz, vemos un nuevo fenómeno. Porque uno puede decir, bueno, China es un Estado nacional, sin ninguna duda, China lo es. El Comité Central del Partido Comunista Chino determina qué va a ser la burguesía china, y la burguesía china no se le ocurre discutir ni la paridad cambiaria, cosa que es evidente y manifiesto, pero solamente representa los intereses de la burguesía china. Y todas las factorías de todas las empresas radicadas en territorio chino que venden desde territorio chino a todo el mundo, ¿qué son? Y aquí vemos el primer conflicto entre los límites de un Estado nacional y la composición real de la burguesía viva. Ya no se trata de si un burgués es norteamericano porque tiene cédula de identidad de los Estados Unidos y vive en Nueva York. Se trata de cómo está compuesta la cartera de su capital estructural y dónde reside. Porque cuando el presidente de los Estados Unidos quiere joder el comercio chino, no está jodiendo solo el comercio chino. ¿Se entiende a dónde voy? Es decir, lo que estamos viendo es una inadecuación estructural entre las políticas nacionales y la estructura real del mercado mundial, porque existe en los hechos un gobierno mundial, que es un gobierno que no elige nadie, pero que funciona como una bancocracia globalizada que tiene una respuesta global para todo. Trump no expresa sino esta inadecuación. Y cuando esta inadecuación se corre para Europa y vemos la vieja estrategia británica que consiste en no incorporarse a Europa, vemos que leen la crisis de la Unión Europea en los mismos términos que leyeron el avance de Napoleón y el ejército. Esto es, la unidad de Europa es un enemigo de Gran Bretaña. Gran Bretaña no entiende que ya no está en situación de jugar esas cartas y que cuando intenta jugar las viejas cartas conocidas, lo único que hace es construir un Brexit, esto es, una crisis descomunal de la unidad británica. Es decir, no solo no fisura a la Unión Europea, sino que tensiona descomunalmente su propia estructura. Conviene recordar que Gales no es Escocia y que Escocia no es Inglaterra y que Inglaterra no es Irlanda y así sucesivamente, y que estos elementos, este mosaico integrado trabajosamente por una corona, sometido a una tensión más de un cierto punto, nos hace saber que pone en peligro su propia existencia. Estamos viendo efectos de una crisis en marcha, efectos que no han terminado, por cierto, de cristalizar, y corrientes cuyo destino todavía no conocemos, pero muestran fuertes tendencias de un cambio de equilibrio general en el planeta, donde los Estados Unidos han sido desafiados y donde el dólar no sabemos por cuánto tiempo más va a seguir siendo la moneda con capacidad cancelatoria internacional, es decir, que los Estados Unidos corren el grave peligro de perder su situación de privilegio absoluto
en el concierto de las naciones. Entonces, redondeando y volviendo, la idea de que podemos formularlos una especie de plan Pinedo parecido o mejorado al que tuvimos antes es una idea que yo temo no tiene grandes posibilidades de prosperar. En primer lugar, porque el plan Pinedo nunca fue ejecutado. Esto es, el plan Pinedo no suponía que la industria argentina tenía escala nacional. El plan Pinedo suponía una alianza estratégica entre la Argentina y Brasil, alianza que todavía hoy no existe. En consecuencia, lo que Pinedo entendía con una comprensión estratégica descomunal para su tiempo eran las tendencias profundas. Pero lamentablemente, los dirigentes políticos y las Fuerzas Armadas, conviene recordar que hasta 1980 el enemigo estratégico del Estado Mayor argentino era Brasil y que el enemigo estratégico del Estado Mayor brasileño era la Argentina. Pues bien, con esa mirada policial, chiquita, nacionalista de campanario, no se va muy lejos. Y ese modo de mirar es un modo peligroso y sobre todo dramáticamente ineficaz. O aquí salimos por arriba, porque conviene recordar que la Unión Europea en rigor no es otra cosa que la respuesta a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Francia y Alemania discutían la cuenca del Ruhr y si Alsacia y Lorena eran alemanas o francesas, y la Primera Guerra Mundial permitió que volvieran a ser francesas y habían sido perdidas en la guerra de 1870 de Bismarck, en el momento de la unidad alemana, y después volvían a discutirse y Hitler restablece esa situación y firma en el mismo vagón que en 1900 y así podían continuar discutiendo indefinidamente Alsacia y Lorena. De Gaulle tenía una mirada más importante y tuvo un par europeo que entendió lo mismo y como entendieron lo mismo, dieron una solución política superadora, la Unión Europea. Pero la Unión Europea es una unión con unión monetaria y sin unidad fiscal. Y ese es el talón de Aquiles de esa unidad. Y eso es lo que tensiona y pone en peligro esa estructura. O avanza en dirección a resolver esto con una federación como la norteamericana. Cuando uno mira a los Estados Unidos, uno ve que los Estados Unidos no es un país, es una federación de países. California no es Texas, Texas no es Chicago, Chicago no, y así podemos continuar indefinidamente viendo muchas cosas demasiado diversas, pero esa estructura amalgamada en derredor de una política unificada permite que esas desigualdades y asimetrías puedan ser utilizadas como parte de una dinámica política, económica y social. De lo contrario, simplemente se vuelven un elemento policial. La idea de que es posible no contar con migrantes mexicanos y latinos en los Estados Unidos es una idea estúpida. Y es una idea estúpida, entre otras cosas, porque el modo que tiene la economía norteamericana de regular el precio del trabajo es, entre otras cosas, con la presencia de estos migrantes. Entonces, pego la vueltita y vuelvo. O tenemos una política sudamericana o no tenemos política. Simplemente lo que tenemos son declamaciones mejores o peores mientras la decadencia prosigue. Y si la decadencia prosigue, el espacio de Milei no solo no se reduce, sino se amplifica. Milei es el nombre de una derrota, es el nombre de un fracaso, es el nombre de la crisis. Entonces, o nos miramos en ese espejo y nos curamos aceptando el horroroso espejo que esa imagen nos devuelve, o simplemente hacemos proclamas al respecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos, así que espectacular como para poder ampliar a preguntas. No sé, Miriam, si tenés alguna...
No, yo antes de ir al espacio de las preguntas, creo que tenemos 20 minutos, así que le vamos a pedir a los participantes que sean breves para aprovechar el tiempo. Les quiero agradecer nuevamente la claridad y la precisión con la cual nos han contado estas últimas décadas, ¿no? Y quizás puntualizar que no es casual tampoco el crecimiento del sector de la economía social y popular, particularmente frente a esta crisis, el actual necrocapitalismo, ¿no? Necesita de otras lógicas con nosotros como sociedad, como humanidad, para poder sobrevivir. Donde ya no solo está la discusión entre trabajo y capital, sino hoy es entre vida y capital, ¿no? Y una vida que incluye la naturaleza, que también ha sido arrasada discriminadamente, frente a un mercado que, como bien decían, es un concepto teórico que no existe. El Estado siempre ha intervenido de diferentes maneras y en general muchas de estas veces en pos de esta burguesía, ¿no? Dominante. Por eso me parece sumamente importante entender esta historia, entender dónde estamos parados hoy, cuál es el papel de la economía social y popular, la importancia de pensar que existen otras formas de resolver nuestras necesidades económicas y las mentiras y las falacias que se dicen en los discursos dominantes. Porque hay un sector hegemónico que es el que precisamente plantea cuestiones, como comentaban hoy, de una eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, ¿de qué estamos hablando? Si esa eficiencia implica muerte, pobreza, esta asimetría enorme entre la gran masa trabajadora y aquellos que es una élite, ¿no? Que tienen hoy los recursos. ¿Qué significa la moneda? ¿Por qué la importancia o no de la moneda? Digo, y esto que mencionaban sobre aquellos conceptos que a veces se dicen que parecen abstractos y teóricos, que terminan impactando en nuestra vida. Estas confusiones que se plantean entre un trabajador de la economía popular que se plantea en los medios como un planero, ¿no? O las cooperativas de trabajo que hace muy poco se planteó la suspensión de 11.000 cooperativas, que en la práctica tampoco eran tantas las que estaban en situación de irregularidad, pero que además se plantean como que son aquellas que beneficiarias de subsidios cuando no es así, porque son productoras de trabajo, y al mismo tiempo se emiten normas que permiten mayor acceso a las sociedades extranjeras y sociedades offshore. Claramente, ¿sí? Todas esas medidas tienen que ver con una lógica hegemónica y una mirada de pensar la economía que por supuesto es totalmente asimétrica y que excluye a las personas. Por eso me parece sumamente importante entender la historia, entender cómo llegamos a esta situación, la importancia de conocer la profundidad de los conceptos teóricos que se dicen y el impacto que tienen en nuestras vidas para poder reflexionar sobre la importancia de aquello que no se dice y que día a día son los que constituyen y forman parte de una realidad silenciosa, pero que también da respuesta a este necrocapitalismo, porque de alguna manera las personas que quedamos excluidas del sistema necesitamos poder satisfacer nuestras necesidades y una de esas posibilidades está dentro de lo que es la economía social. Les quiero agradecer por la claridad y damos paso a 3 preguntas, ¿les parece? Las decimos todas juntas y le damos la posibilidad a los exponentes para que respondan. Muchas gracias. Eso sí, tiene que ser de a uno, ¿eh? Nada de...
Bueno, una primera pregunta entonces. Sonia levantó la mano, así que adelante, Ah, Sonia. no lo veo. Ah, sí. Buenas noches a todos y a todas. La verdad que me ampliaron bastante los compañeros el tema de lo que acaban de hablar sobre estas décadas y cómo se viene dando a nivel geopolítico. Mi pregunta va a ser algo que, porque yo también estoy mucho metida con el tema de la economía popular, social, que son las que emergen desde hace muchos años, pero que en estos últimos años han tenido como un valor agregado también según el gobierno y el Estado, porque no todos los países apoyan, al menos estoy hablando de Latinoamérica, a la economía popular, social o solidaria, ¿no? Que también está hoy en día la economía del cuidado, que también está en boga en la rama más feminista los ecofeminismos también, pero bueno, con este gobierno retrocedió todo esto y bueno, estamos como en veremos, pero en la lucha. Mi pregunta es, si con esta crisis que venimos planteando del 76 se ha convertido en una crisis, en una problemática estructural de Argentina en el momento de la corrupción, o es que todavía hay, como se dice, una salvación y se puede mejorar o algo así, o directamente no hay retorno. Esa es mi pregunta, ¿no? Porque las problemáticas pueden ser por ahí pasajeras, pero las crisis estructurales son las que llegan más a fondo y los que siempre son los que pierden mayormente son la parte más vulnerable. Esa es mi pregunta, concretamente. Gracias. Muchas gracias, Sonia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? Hola, Mariana. yo estaba pensando, ¿qué tal? Si no queda como en un nivel muy micro la problemática de las economías populares y sociales, incluso más chico que lo regional, ¿no? Porque me parece que todo lo que se estuvo hablando es muy macro, por supuesto que me parece pertinente y lo sigo, pero es como que, digamos, no veo muy bien si hay alguna articulación entre todo lo que se charló a este nivel tan amplio con lo que son las problemáticas de estas pequeñas economías, porque son muchas y son muchas veces vinculadas a lo regional, ¿no? Más allá, o sea, estamos hablando de la Unión Europea versus las ferias del barrio tal o de la provincia tal. No sé si se llega a entender mi inquietud. Gracias, Mariana. Nos queda la posibilidad de una pregunta más. ¿Se va a escuchar? Sí, sí, Matías. ¿Qué tal? No tengo la cámara, entonces, por eso. Se escucha perfecto. Mi pregunta iba más en relación a lo que la compañera mencionó, porque me interesa más la cuestión no micro territorial, pero por ahí sí de una escala de, no sé, de, de- de ciudad, o sea, cómo esta, digo, cómo estas cuestiones globales de gran, digo, de estructurantes de capitalismo a escala global germean muchas veces en nuestros imaginarios cotidianos, en nuestras ciudades, específicamente en el conurbano, ¿no? Y cómo a veces, muchas veces, hay una idea de ajustes escalares o de altas, salto de la escala de capital que pasa de la órbita global a la urbana, ¿no? Bueno, más o menos eso, cómo, en sintonía de lo que mencionó la compañera, cómo estos grandes análisis estructurales del capitalismo se pueden interpretar a otras escalas, ¿no? Eso, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, ahora sí damos a paso a Alejandro y a Javier para que puedan dar sus comentarios. Quiero ser franco, no tengo la menor idea de cómo se pasa de una lógica general
del funcionamiento del capital, puedo descender a una escala nacional, pero la idea de cómo funciona esto en una empresa muy particular y determinada supone una expertise de que yo carezco, de modo que no tengo ninguna posibilidad de decir nada que pueda aportar en esa dirección. Decir otra cosa sería simplemente una farsa. Bueno, no, a ver, yo voy a pretender dar algunas respuestas eh, creo que dos de las preguntas iban en el mismo sentido. Este, si era muy macro, cómo esto se expresaba localmente, local y regionalmente. Lo primero que uno diría es que, claro que todas estas transformaciones se expresan en cada uno de los lugares, con sus particularidades, con sus especificidades, pero no hay ninguna duda de que esto se expresa también, y por lo tanto yo diría que este análisis más estructural, más macroeconómico, no es solo un análisis de contexto, porque uno pensaría tal vez que, bueno, este es el contexto y acá está, sino que esto habla de lo que estuvimos conversando, habla de una configuración estructural, que mucho más fuerte en ese sentido que una cuestión de contexto. Por lo tanto, creo que todo esto se expresa. Yo al principio arranqué hablando de parte de las especificidades de estas políticas a nivel nacional y parte de señalé el proceso de desindustrialización, proceso de cierre de pymes, proceso de una reprimarización de manera generalizada. Esos son procesos que tienden a darse de manera estructural. Por lo tanto, también se ven reflejados en cada uno de los lugares. Vuelvo a decir, uno puede pensar también que hay distintas formas concretas de expresión y especificidades regionales, etcétera, pero creo que esa es la cuestión estructural en la cual se va a desempeñar y se desempeña cualquier organización de la economía social y de la economía popular. Por lo tanto, cualquier organización que esté en esta situación va a estar viendo cómo al lado cierran las pymes. Y creo que lo que nosotros tenemos que tener en claro es que si, por poner un ejemplo, si una pyme está cerrando, no es que es un comportamiento o que es resultado de un error del empresario que no supo tal cosa o tal otra, sino que hay factores estructurales que dan cuenta de ese tipo de resultados. Por supuesto que nosotros tenemos que poder dar cuenta y poder dar en estas condiciones estructurales tan difíciles, tenemos que dar cuenta de cómo hacer para que las distintas organizaciones y para que la economía que se da sus formas de trabajo, sus formas de empleo, pueda persistir, pueda sobrevivir. Por supuesto, creo que eso es parte de los desafíos, pero no podemos negar estas condiciones estructurales. Yo creo que eso es un poco lo que uno trataría de transmitir de esto es, bueno, estas son las condiciones estructurales donde la economía popular, la economía social va a tener que desenvolverse por lo menos en los próximos años. Y por supuesto que eso es un desafío clave. Me lleva eso un poco a la primera pregunta, ¿no? Si consideraba si esto era una problemática estructural. Sí, por supuesto que esto es una problemática estructural. Creo que el hecho de que sea estructural hace referencia, me parece, a que obviamente no es algo ni superficial ni circunstancial, pero que justamente parte de los desafíos de una construcción más general, y yo les diría de una construcción política, es encontrar las posibles salidas y los posibles caminos de desarrollo en este contexto. Y creo que eso, por supuesto, yo ahí ya lo digo
no como, o no solo como economista, lo digo también como integrante de una fuerza política. Por supuesto que ese es un desafío político fundamental en este contexto, y entendiendo esta estructura y entendiendo las circunstancias de la economía mundial, cómo construir un modelo que permita garantizar mejores condiciones de vida a la población, que permita la creación de trabajo digno, que permita un camino hacia una mayor justicia social. Creo que esos son los desafíos, y por supuesto, creo que lo dijo Miriam al principio, creo, en la presentación: cualquiera que está ejerciendo un cargo tiene una función, tiene también el convencimiento de la posibilidad de la transformación, y que la acción concreta lleva y posibilita parte de esas transformaciones, ¿no? Por lo tanto, creo que, por supuesto, hay que encontrar esos caminos, hay que encontrar esas posibles soluciones. Queda para otra charla, o queda para otras circunstancias. Creo que hoy era más plantear un diagnóstico, plantear las transformaciones, y desde ya, yo creo bueno, que es parte de los desafíos y de las construcciones colectivas que tenemos que construir. Bueno, ya creo que estamos con los minutitos, así que yo solamente volver a agradecer. Realmente ha sido muy enriquecedor. Gracias, Alejandro, gracias, Javier, muchas gracias, Cristian. No sé si alguno de los exponentes quiere cerrar de alguna manera. Si no, vamos dando por concluida el encuentro de hoy. No, simplemente agradecerle por el espacio, y bueno, por supuesto, Miriam, Cristian, quedar a disposición. Muchas gracias. Bueno, aprovecho yo también para agradecerles y para agregar que esta charla va a ser para ahora ya específicamente para los alumnos y las alumnas del seminario, el material a partir del cual vamos a trabajar la clase que viene. Y por lo tanto, algunas de las cuestiones que se plantearon van a ser cuestiones a desarmar y desarrollar. Sobre todo, digo, hago esto muy cortito, ¿no? Esta pregunta sobre cómo influye esto en el aspecto micro, que tampoco vamos a tocar porque no es la perspectiva del seminario, pero sí una cuestión muy fundamental, que es que, en última instancia, la estructura y todo esto que estuvimos charlando y que nos expusieron tan agudamente, no es en última instancia sino el resultado de un enorme proceso de síntesis que supone múltiples determinaciones, y lo micro no es nunca otra cosa que determinaciones en una escala muy chiquita, muy vinculada siempre con una vivencia. Ahora, para poder hacer una lectura estructural hay que hacer un trabajo de sintetizar esas múltiples determinaciones de lo micro, y por lo tanto el camino inverso para bajar de estas dimensiones estructurales a la dimensión micro es siempre un camino posible y abierto, pero en el cual hay que poner precisamente la propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso concreto, la propia experiencia vinculada a la economía social, a la economía sin fines de lucro, etc. Y eso es un poco algunas cuestiones que vamos a trabajar en el seminario, ya con una perspectiva distinta a lo de la charla de hoy. Simplemente eso, y entonces agradecer. Bueno, no quiero parecer un desagradecido. Claro, claro, y es razonable. Me quedé pensando en el punto que anuda una relación muy determinada con una situación muy determinante. Y ese punto es la política. No hay ningún otro camino, no es una respuesta técnica, no es que vamos a encontrar un jeite particular. Eso puede servir sin ninguna duda, y de hecho se hace, para una circunstancia muy determinada y un ratito. Si las condiciones políticas que determinan cada uno de estos procesos no son reguladas, sino somos reguladas por la lógica general del capital, la mediación no existe. Porque lo que estamos diciendo es que la política se vuelve impotente. O la política es capaz de construir las herramientas que la economía requiere, o simplemente nos quedamos sin herramientas.
Excelente, bueno. Buena Muchísimas respuesta, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Los quiero saludar a todos, en particular a Javier, a Cristian, a vos y al resto que estuvieron magníficos. Gracias. Muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Gracias.